Y hola, muy buenas tardes, somos el grupo Guachiturros. Y en esta ocasión haremos una entrevista sobre el gobierno de Alan García. Acompáñenos. Ya. Yo soy Hiroshi Chuhanama. Yo soy Andrea Lucas. Yo soy Alexandra Sánchez. Yo soy Isabel Ruiz. Nivel de la Cruz. María O López. Sánchez García. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Sánchez. En este momento le voy a hacer una pequeña pregunta sobre el primer gobierno de Alan García para los presidenciales. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juana. Juana. Muy bien, señora Juana. ¿Cuál es su opinión sobre el primer gobierno de Alan García? Bueno, fue un gobierno bien malo. Antemano, por ejemplo, ahorita mentiroso. Mira, nos dejó como, mira, ahora no sabemos, murió o no murió, la gente dice que no murió, otros dicen sí. O sea, que estamos sin nada. Y en su opinión, ¿Alan García de verdad está muerto? Parece que no. Por mi opinión, no. En su opinión no está muerto. Si tuviera que definir a Alan García en unas pocas palabras, ¿cuáles son? ¿Cómo qué? En cualidades, Defectos. defectos. Defectos, bueno, tiene buenas palabras, pero no cumplió sus promesas, fueron todos falsos y fueron también momentos bien difíciles en su época de vivir. Muchas gracias, señora Mar. Mi nombre es Andrea y voy a entrevistar a una señora en el Parque Los Pinos. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Giovanna. Ya. Le vamos a hacer la entrevista acerca del primer gobierno de Alan García. ¿Usted qué cree sobre la economía acerca del gobierno de Alan García? Bueno, en el primer gobierno de Alan García se consideró desastrosa por su inexperiencia, porque él supuestamente no es un profesional en la materia, pero se dejó llevar de repente por otros mandatarios que también estuvieron en el gobierno. Pero lamentablemente su economía fue fatal, ¿no? Se creó los llamados crisis económica, que lamentablemente los peruanos lo sufrieron porque había dinero, pero no había productos para poderlo comprar. Entonces esa era la desesperación del pueblo, por el cual no estuvimos preparados o no estuvieron en ese entonces preparados los peruanos, y se creó un desbalance total en la economía. Y por casualidad, ¿usted cree que Alan García esté vivo o esté muerto? Bueno, mi opinión personal, yo considero que no, porque si es que él estuviera vivo, yo pienso que su rostro debe haberse visto en el funeral, cosa que no sucedió, y pienso que debe de estar disfrutando en un país donde no va a ser extraditado por ninguna razón. Muchas gracias. ¿Ya? Buenas noches, me llamo Isabel y voy a hacer la entrevista sobre el mandato de Alan García. Ya. Me encuentro con el señor. Francisco, el canchita. Ya. ¿Cómo cree? ¿Usted cree que Alan García mejoró en su segundo mandato? No, al contrario, nos mostró bien para la gente y no hemos hecho cola por ellos, no hemos hecho padecer a las personas necesitadas que nosotros hemos querido, pensando que iba a gobernar bien, pero nos fuimos de cara. Y ya, personalmente, ¿usted cree que Alan García está vivo o muerto? No, todavía él está vivo, está en el extranjero. Ya, muchas gracias. Buenas noches, el día de hoy me encuentro con mi estimado padre. Papi, por favor, tu nombre. Mi nombre es Eric Harold Sánchez Martí Corena, soy cirujano dentista. Ya, vamos a empezar con las preguntas. En primer lugar tenemos, como ya sabes, papi, como ya lo has vivido, mejor dicho, el gobierno de Alan García en los años 80 estuvo marcado por una creciente violencia interna con grupos como Sendero Luminoso, ¿no? Y ya, en ese tiempo, ¿qué medidas adoptó Alan García para enfrentar la violencia política en ese periodo? Ya,
Mira, Mari, te tengo que explicar lo siguiente. En realidad, el proceso de terrorismo no comienza con el gobierno de Alan García. Es un proceso que viene más atrás, ¿no? Bueno, vamos a remontarnos brevemente a la Revolución Militar. La Revolución Militar comienza en el año de 1968 con Juan Velasco Alvarado. Pero habría que preguntarse, ¿por qué los militares tomaron el poder? Y tomaron el poder porque veníamos del primer gobierno de Belaúnde Terry. Ahora, Belaúnde Terry en su primer gobierno ya tenía una papa caliente, por decirlo así, que era el reclamo justo de la reforma agraria. La gente, o veníamos de una especie de coloniaje republicano en el que muchas tierras le pertenecían a pocas personas, los gamonales o hacendados. Ya se había llevado el proceso de la reforma agraria en México de manera adecuada, puedes revisarlo en el Google, y en el año 59 comienza la Revolución Cubana por ese mismo proceso. Bien, entonces era de manera indefectible que tenía que venir el proceso de reforma agraria acá, pero Belaúnde, tal vez encaminado por sus intereses políticos, fue un político de derechas, entonces apoyaba solamente a los capitalistas, no lo hizo. Entonces viene acá el gobierno revolucionario y promete darle tierras a la gente. Le da las tierras a la gente efectivamente en todo el Perú, un proceso que no se llevó a término o a buen término, porque luego viene un segundo proceso revolucionario que comienza en el 75 y termina en el 80. Es decir, es un régimen ya no socialista, sino un régimen con Morales Bermúdez, que es netamente de derechas, otra vez afianzado por los capitalistas, ¿no? Entonces, cuando viene Belaúnde en su segundo gobierno, encuentra el primer problema con las elecciones, en donde encuentra en un pueblo pequeño de Chusqui, en Ayacucho, que las ánforas están quemadas. Él dice una frase muy conocida: son solo abigeos, pero no eran abigeos. Estaba comenzando el proceso revolucionario senderista, ¿no? Sendero Luminoso, porque era el primero que salía en ese momento, ¿no? Alan García tomó, no estoy disculpando a Alan García, porque ahora te explicaré que Alan tampoco no supo tomar decisiones adecuadas para poder luchar contra este proceso. Eso provocó agitación. ¿Por qué? Porque Alan García tenía que hacer frente a la parte económica, a la parte social, y dentro de la parte social a Sendero. Es un proceso que yo he vivido. O sea, Alan García gobierna del 80 al 85. En ese momento yo era un niño, para el gobierno de Alan García estaba a mitad de mi proceso secundario. Entonces sí me acuerdo, ¿no? Tuvimos bastantes problemas, ¿no? Nos acostumbramos a las bombas, nos acostumbramos a la falta de luz, ya sabíamos de que teníamos que estar hasta cierta hora porque venía el toque de queda. En realidad sí era un proceso difícil que tuvimos que asimilar, y no solamente asimilar, sino que nos acostumbramos. Eso fue lo que pasó, Mari. Ahora vamos con la segunda pregunta. El Tratado de Libre Comercio, el TLC, como ya me habían mencionado también en mi avance, con Estados Unidos fue un tema clave de su segundo gobierno. ¿Cuál fue el balance de esta medida en términos de comercio y soberanía nacional? Perfecto, mira. Retomando la primera pregunta, si bien el primer gobierno de Alan García fue malo, pero no fue malo porque él lo quisiera hacer. Él quiso hacer de repente, por su juventud, cosas que marcaran un hito, ¿no? Entonces quiso llevar a cabo lo que es el proyecto aprista, que era una unidad sudamericana. Recuerda que APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Latinoamericana, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. No pudo llevar el proceso porque muchos países no se plegaron. Tomó el proceso de Andrés Bello y es uno de los artífices de la comunidad andina, que eso pasó en los 80. Pero, como te digo, como le hicieron un bloqueo Estados Unidos, el FMI le cortó, entonces la economía fue desastrosa en ese gobierno. En el segundo gobierno sí hizo las cosas, pero por un motivo. También igual hay que ir a un gobierno antes que Alan García, que fue el gobierno de Toledo. En realidad salimos de Fujimori. Fujimori lo que hizo literalmente, te robo un segundo, es vendió, eso es privatizar, tuvo una caja chica, se alió con el FMI, le dijo que iba a hacer todo lo que ellos le decían y empezamos a salir en azul, literal.
Pero con Toledo el gobierno fue mucho más beneficioso porque tuvo suerte. No digo que Toledo fue malo, es más, ha sido un buen economista, es su profesión, ¿no? Es administrador. Entonces lo que pasó fue la subida del valor de los metales, el cobre y el oro. Entonces, al subir los metales, al no generar un forado, al estar insertado en la comunidad mundial, esto empezó a caminar. Y entonces Alan García en su segundo gobierno lo que hizo es lo que haría cualquier persona inteligente. Si mis metales se están vendiendo, si lo que quiero es alianzas, hago un tratado de libre comercio, ¿no? Y ese TLC es lo que nos está sacando adelante. ¿Por qué? Porque bajó los aranceles a los productos extranjeros, les dio, eso lo hizo también en Toledo, Alan tal vez, hizo la ley de la promoción a la inversión, que ahora ha sido maltratada porque muchos colegios privados actualmente no pagan impuestos basados en la ley de la promoción a la inversión. Las universidades no pagan impuestos, las privadas, no nacionales, por la ley de la promoción a la inversión. Pero en la macroeconomía, recuerda, la microeconomía es lo que haces en tu casa. Tengo 100 soles y voy a gastarlo en el mes, me alcanza para la comida, para la luz, para el agua. Pero la macroeconomía, en realidad, nosotros no sentimos la sensación de bienestar, sino el país en general. Entonces, para la macroeconomía, sí, nos puso en azul, estamos bien. Es lo que te puedo comentar con el TLC. Y eso nos está apuntando ahora a ser ahorita socios comerciales con China y con Estados Unidos. Ya. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cómo evalúas el legado de Alan García en términos de estabilidad política en el Perú durante su presidencia? Bien, Mari, mira, te comento. En realidad, Alan García, no soy aprista, conozco porque me gusta mucho la política. Me preguntas de otro presidente, probablemente también te comente, porque me gusta estar inserto en la política. Creo que todos los peruanos deberíamos conocer algo, porque si tú no conoces de política, no sabes ni a dónde vas ni de dónde vienes. Y esos son los errores. El Perú, te robo un segundo, somos un país mesiánico. Creemos que un Mesías va a bajar del cielo y nos va a arreglar todo. Y lo va a arreglar en 5 años. Eso no se puede hacer, ni se podrá hacer jamás. Pero nosotros, y lamentablemente en eso te invoco, Mari, a que siempre te culturices, porque una persona culta nunca se deja engañar. Te pueden prometer 1000 cosas y tú sabes que materialmente es imposible, no votas por esas promesas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa específicamente con la figura de Alan García? Alan García en realidad es una de las pocas personas que se ha mantenido vigente por más de casi 50 años. Entonces, fíjate, ¿y por qué? Alan García no sale en los 80, o sea, para los 80 él ya había sido diputado, anteriormente esto había estado en las juventudes apristas, entonces tiene un bagaje que viene casi desde los 70s, 80s, 90s, y ahora que estamos en el 24, ¿no? Bueno, falleció hace poquito nomás, redondeando, casi unos 50 años, en donde es una figura política. Mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia, mucha gente le dice o tiene frases, ¿no? La plata viene sola. Pienso, las personas que entendemos su legado político, no vamos a pensar que era porque pensaba robar, no, lo dudo. Él dijo la plata viene sola en el sentido de que iba a tener muchos sponsors, como le llaman ahora, que probablemente iban a respaldar su proyecto político, como respaldan el proyecto de Antauro, como respaldan el proyecto de Kuczynski o de cualquier otro político. Bien, entonces el legado principal de Alan García es una persona que se mantuvo incólume a un partido, no es el transfugismo que ahora tú ves a un político que un día está de derecha, luego se va a la izquierda, se va a un partido, se cambia a otro, netamente por temas económicos, ¿no? Creo que en realidad si tú mantienes un poco de ideología, eso es lo que le falta a los partidos políticos, no tenemos ideología, no sabemos qué defendemos. Entonces sí, creo que tiene un muy buen legado para la juventud, sería bueno que lo leyera porque Alan García viene siendo la copia fiel de lo que fue en su momento Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y como en su momento también Fernando Belaúnde también parece un muy buen presidente, él también, yo pienso que si ahora se enterara de lo que hace la gente del partido que él dejó, Acción Popular, volvería a morirse, porque en realidad su legado para la centro derecha también fue bueno, igual que el Partido Popular Cristiano, ¿no? Con en realidad la ideología del Partido Cristiano, lo ves en todo el mundo, o sea, con eso termino para explicarte, o sea, un partido cristiano es un partido que tiene economía liberal, pero siempre con un respaldo social. Tú no puedes crecer sin que te interese aquella gente
que no tiene trabajo o que no tiene que comer. Entonces siempre la política va de la mano del lado social con el lado político. En ese sentido sí, me parece que Alan García es una de las pocas figuras que se mantiene en la política peruana y tal vez internacional, ¿no? Sí. Listo. Muchas gracias, papi. No, no te preocupes. Gracias. Bueno, el día de hoy yo, Nivel de la Cruz, voy a entrevistar a profesor Julio Vázquez. Profesor Julio Vázquez. Primera pregunta. En el segundo gobierno de Alan García, ¿qué opinión tiene usted sobre cómo enfrentó la crisis económica? Bien, brevemente yo pienso que debíamos solamente mencionar que Alan García, que ya viene de haber gobernado el año 85-90, en el cual prácticamente tuvo un alcance del sistema económico de una inflación muy elevada. Sí, bueno, este segundo periodo ya prácticamente mejoró, maduró y tuvo que hacer la continuidad nomás de todo el modelo neoliberal que se implantó a partir de 1992 prácticamente continúa, Toledo, continúa todo el proceso. Pienso que ha mantenido la misma política. Y respecto al último ayuntamiento de ¿usted cree que fue cierto o que se dio la fuga? Porque una noticia también se vio que una camioneta negra obligaron justamente a través de ese día de... Bien, en realidad siempre hay cosas oscuras cuando se maneja el poder, muy oscuras. Y esto lo estamos viendo prácticamente desde los años 2000, en que se destapan toda la corrupción que hubo a partir del gobierno de Alberto Fujimori con el famoso Plan Negro, ¿no? Entonces siempre hay, como vuelvo a repetir, etapas oscuras. Y yo personalmente tengo duda de que se haya asesinado, porque por todo ese hermetismo que se manejó, que se trabajó, ni siquiera el cadáver de Aya de la Torre, que fue un personaje mucho más ilustre a nivel del ATRA, haya tenido esa decisión, todo no se manejó bajo ese movimiento, bajo ese modelo que se hizo con Alan García. Y hay muchos razones. Como te digo personalmente, yo dudo mucho que él que se haya suicidado. Y hola, muy buenas tardes, quienes habla Hiroshi Chukandama, y ahora le haremos la entrevista a la profesora Rosa Chera. Rosa Chera, del área de DPSC. Querida profesora Chera, quería preguntarle, ¿qué opina usted respecto al primer gobierno de Alan García? Ya, bien. Primeramente, ¿quién es Alan García? Alan García es del partido aprista y fue formado justamente para dirigir políticamente el partido y tenía perspectivas muy, ¿cómo decirles? Muy amplias, era muy joven y quería nacionalizar la banca, hacer que el país pues resolviera sus propios problemas juntos, pero no fue así. El problema que él tuvo fue que le cerraron las puertas a nivel económico porque teníamos el mercado internacional, la banca nacional y fue una crisis. Llegamos a una hiperinflación terrible y el país, la moneda perdió su valor. Tuvimos una crisis tan grande que los que estudian economía tienen que estudiar esa etapa que vivió el Perú en el primer gobierno de Alan García. Profesora, muchas gracias. Y ahora otra pregunta. ¿Cuál cree que es el legado que nos deja como ciudadanos esa experiencia durante el gobierno de Alan García? Bueno, legado que para desarrollar la economía y la política en nuestro país tiene que haber no solamente una situación emocional, sino un estudio muy profundo de la realidad para que tanto en el aspecto económico tengamos apertura a los comercios, porque el Perú tiene grandes riquezas naturales,
y que es muy rico en esas riquezas y todo eso debe beneficiar al país. Pero lamentablemente la forma como lo manejaron la economía no logró el objetivo, ¿no? Se pensó mucho, pienso que quizás habría tenido una motivación positiva, pero al final no resultó. Más bien entramos en una crisis económica, una hiperinflación tan grande y no teníamos partidos políticos que puedan ver el horizonte que debería llevar al Perú. Legado, no, es una experiencia, una mala experiencia que se ha vivido. No veo un legado. Entonces nos sirve como lección para que podamos votar, elegir mejor a nuestros presidentes, ¿verdad? Sí, bueno, debemos de tener no tantos partidos políticos, sino tener como todos los países uno o dos partidos como mínimo, para que haya una posición y posturas bien analizadas. Lamentablemente en nuestro país, el que es político solamente quiere llegar a tener un cargo y aprovecharse de su cargo. Esa es la realidad de nuestro país. Bueno, profesora, muchas gracias por su